Algunas instituciones como la Real Academia Española dirían que es la facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, sacándolas por consecuencia de sus principios o conociéndolas por indicios y señales. También razonamiento o exposición sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. Escrito o tratado de no mucha extensión en que se discurre sobre una materia para enseñar o persuadir. Pero también existen otras fuentes sin tanto prestigio que dirían que es un mensaje que se pronuncia de manera pública y que se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general convencer a los oyentes. Pero nosotros consideramos que hay algo más, algo que no está solo en los libros o en la cabeza de unos pocos que por la misma costumbre se creen con autoridad de decir qué es y qué no es. Como muchos nos han dicho, no hay que creer en todo lo que nos dicen y tampoco en todo lo que leemos. Hay que dudar y no dejar en manos de otros nuestro derecho a conocer la verdad. Tenemos que romper paradigmas, criticar, cuestionar, analizar y replantear los conocimientos que ya se tienen. Ahora que ya sabemos un poco más sobre el contexto general, es necesario salir a investigar qué es lo que piensa la gente. Es el de arriba menos el de abajo. Es el de arriba menos el de abajo. Oye, Román, Dime, pa. ¿te acuerdas del tema que estuviste tratando conmigo el otro día? Sí. Ven que creo tener algunas cosas para decirte. Vale, gracias, ya voy. Ok, espera aquí, ya. Vamos a marcar acá una cosa. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que eso sirve para que algunas personas te apoyen o se convenzan de algo que tú ya estás convencido. ¿Cómo así? O sea, ¿de qué manera? Porque puedes utilizar, ¿sí?, varias formas en las cuales te harán ser diferente. Me explico. Cuando tú eres vehemente en tu forma de hablar, ¿sí?, estás siendo mucho más elocuente con las personas con quienes estás trabajando o a quienes quieres llegar. ¿Cómo así? Más o menos. Existen principios básicos, mínimos, ¿sí?, para este tipo de situaciones. Se usan los estribillos, se usan las repeticiones, se utilizan, como lo pudo hacer Jesucristo, las parábolas, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones te van a servir para armar aquello que quieres mostrar. O sea que, y para ti, ¿cuál es la diferencia entre eso y algo normal? O sea, una cosa de todos los días o de una conversación. Podría ser diferente o podría ser igual. Hay quienes dirían que es igual. ¿Por qué? Porque entre más sencillo seas, más elocuente y más manejes un nivel de tu interlocutor, te bajes a ese nivel, estará mucho mejor. Pero no olvides que debes tener fuerza, debes proyectar algo, debes sentirlo. En la medida en que lo sientas, lo transmites. Si no lo sientes, no lo transmites. O sea, entonces, según tú, ¿por qué hay algunos que marcan más en la gente que otros? Porque hay unos muy famosos y otros que nunca se recuerdan. Te recomiendo revisar a Hitler, ¿sí?, quien siendo un personaje insignificante en su forma, porque era bajito, era un cabo, era feo, etcétera, etcétera, fue en su oratoria lo mejor. Te recomiendo revisar a Martin Luther King, te recomiendo revisar a Winston Churchill y te recomiendo revisar todos aquellos personajes que hicieron época. Y según tú, ¿cuál es la diferencia entre ellos
y otros que no lograron marcar como marcaron ellos, generar el impacto que ellos lograron. ¿Cuál fue el diferencial a la hora de actuar o a la hora de hacerlo que marcó? Pues yo te diría algo muy sencillo. La mujer del César no debe ser, no solo debe ser, sino parecer. Muchas veces tú ves a algunos personajes en la televisión o algo que uno sencillamente piensa, este tipo jamás ha montado en una buceta, ¿sí? Y está hablando de amarrarse el cinturón, está hablando de situaciones que no conocen, entonces sencillamente se le ve postizo. Cuando ya tú ves a alguien que tú consideras que lo que está diciendo le sale del alma, te vas con él. Y esa es la fuerza que eso debe tener. ¿Te quedó claro? Mucho más claro. Como ya estoy organizando mis ideas para poder encaminar todo hacia un solo, estoy buscando la verdad. Siempre debes hacer. El término cada vez se hacía más amplio y más difícil de entender. Era necesario ir a un lugar donde la información fuera más precisa. ¿Cuáles son las características de eso? Es lo que tiene la propiedad de unirnos y de comunicarnos como seres humanos. Lo que pasa es que algunas veces se pierde la dimensión y la importancia de esa interacción y comunicación. Le colocas una impronta, una huella a la comunicación que la hace tuya, única y exclusivamente tuya. O sea, esto es algo muy personal, o sea, la manera de hacerlo es muy personal y no hay un manual que diga cómo hacerlo. O sea, hay personas que dicen que deben seguirse unos patrones para poderlo lograr bien, pero mi pregunta, que no lo he encontrado en internet, no lo he encontrado en los libros, no lo he buscado bien, es si es algo más como de improvisación y de buena comunicación que de algo más. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen que la característica principal es ponerse al nivel de a quien vas a comunicarle lo que le quieres comunicar. Y ponen como ejemplo políticos que hablan de reducir gastos en la vida diaria, viendo que son personas que nunca se han visto en esa necesidad de reducir gastos, de nunca se han notado un bus, nunca les ha tocado ahorrar en mercado, pero sí están siempre diciendo que hay que reducir costos y gastos, pero se les ve postizos. En cambio hay gente, por ejemplo, discursos famosos, Martin Luther King, Hitler, Jesús incluso, que lograron convencer a la gente porque se pusieron al nivel o estaban al nivel y transmitieron realmente lo que ellos sentían y por eso lograron conseguir tantos como seguidores. Bueno, eso tiene que ver con, a mi modo de ver, con dos aspectos. Uno, como con el don, ¿sí? O la habilidad o cualidad que tú tienes de manejar tu comunicación, ¿sí? A uno le fluye, son elocuentes, ¿sí? Pero a otros no. ¿Qué otro aspecto tiene que ver ahí? La alteridad, o sea, ¿qué tanto tienes en cuenta al otro al momento de comunicarte? ¿Qué tan importante es el otro para ti al momento de comunicarte? Fíjate que los discursos de Jesús, de Martin Luther King, todos tenían que ver con la importancia que ellos le daban al otro, ¿sí? en la comunicación. Hitler también se la daba, lo que pasa es que él le dio un giro, tenía que tener unos adeptos, ¿sí? Para sus propósitos y digamos que el principio inicial a partir del cual surgió la socialdemocracia, nacionaldemocracia, no me acuerdo, era un principio, la nacionalsocialista era un principio absolutamente válido, sino que fue generándose a medida que iba adquiriendo adeptos, el poder fue ejerciendo su influencia, ¿no? O sea, ya ahí se perdió un poco el interés por el otro desde el otro mismo hacia unos intereses de poder, que tú ya sabes pues en qué consiste el poder, ¿no? Dominio, etc. Y una estructura, ¿cuál podría ser la estructura de esto? O sea, empezar por alguna, o es lo que tú me estás diciendo, es muy
imprevisto, o nace, o no tiene un orden, o tú no conoces algún autor o alguien que hable sobre el orden. Digamos que hay un principio natural, nos comunicamos por naturaleza, ¿no? Nosotros no tenemos que ir a la escuela para aprender a comunicarnos. Sí, eso nace de un contacto social, familiar, etcétera, etcétera, colectivo. Lo que tenemos que hacer consciente a través de procesos de estudio son los conocimientos, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, digamos que la posibilidad de comunicarnos es natural. Si la queremos perfeccionar, pues para eso sí existen teorías y manuales que te permiten hacerlo. Claro, entonces no existe una diferencia, según tú, porque quiero tu punto de vista, entre una conversación y esto. Esto es una forma de conversar. Pero lo que yo quiero decir es, cuando tú, por ejemplo, o una clase es más o menos, logra el objetivo, por ejemplo, del discurso. O sea, cuando tú estás en una clase, estás dando un discurso, o cuando estás conversando con alguien, estás dando un discurso, es lo que yo quiero saber. Sí. O sea, una conversación es un discurso. Sí, toda interacción que tiene un propósito comunicativo se marcaría dentro de ese concepto. Ese es el manejo que le da actualmente la lingüística, que es la disciplina científica que se encarga de estudiar ese fenómeno. Listo, profe. Muchas gracias. En serio. ¿Sí? Que estés bien. Después de esto, decidimos analizar el punto de vista de otros autores, tal vez un poco más reconocidos, Foucault y Chomsky. Muchos autores importantes y otros no tan importantes, reconocidos y no tan reconocidos, han dado discursos, algunos de ellos muy buenos, otros tal vez un poco aburridores. Pero, ¿alguno de ellos se habrá preguntado qué es un discurso? Bueno, la verdad es que el número de autores que ha hablado del discurso es bastante menor al número de autores que ha dado un discurso. Bueno, finalmente encontramos dos autores bastante reconocidos, o por lo menos posicionados. Ellos son Foucault y Chomsky. Pero para nuestra desgracia, no son escritores que les guste dejarle fácil las cosas al lector. Y como se han dado cuenta, el tiempo no es nuestro aliado. Así que decidimos guiarnos por lectores que sí tuvieron la paciencia o la vocación para analizar estos textos. Uno de ellos se llama Cecilia Navia Antezana, quien analiza a Foucault y dice que básicamente para él el discurso tiene tres objetivos: formar, hacer locución y aprender. Y aunque dice que hay muchas limitantes que son imposibles de sobrepasar, el discurso debe analizarse y conocerse por medio de categorías. Un ejemplo claro de Foucault es que no se puede hablar de cualquier cosa en cualquier época. Y el otro es una reseña encontrada en un sitio web sobre Chomsky, que básicamente dice que debe existir una gramática que pueda ser interpretada de muchas maneras a la hora de hacer el discurso. Bien. Tercero, para usted, ¿qué es el discurso? El discurso. Dar de manera ordenada ideas para convencer a alguien, o sí, para convencer a alguien. Un grupo de personas. Sí, también. Bueno, ¿qué tipo de discursos conoce? Políticos. Religiosos. No sabía. Puede ser. Pues, o sea, pues yo creo que un discurso religioso es como cuando se para el cura o quien sea a hablar y dar una charla tratando de convencer a alguien de algo. Claro, de la religión. Puede ser, sí. Ah, bueno, parcero, bien. ¿Y algo que sepa del discurso, ha leído del discurso en alguna parte, investigaciones? No, pues más o menos lo que entiendo, lo que puedo decir de la palabra. Ok, y o sea, si usted está en una plaza o algo, ¿usted cómo se va a identificar un discurso de una simple charla? Pues porque el discurso es planificado, creo yo. Ya tiene un previo. Como las ideas que va Sí, a plantear. ya tienen las ideas planteadas. Ah, listo, perfecto, pues ya, gracias. Vale, pues, se cuida. Gracias.
Después de toda la investigación que se hizo, llegó el momento de analizar y ordenar toda la información que se logró conseguir. No sería tarea fácil, pues aún no se podía responder con certeza a la pregunta que tanto nos motivaba a seguir. ¿Qué es el discurso? Y el discurso es eso, todo proceso comunicativo que tiene una intención de interacción. Pero por fin, después de mucho análisis, se pudo arrojar una respuesta a esta pregunta. El discurso se divide en dos conjuntos. Uno de ellos se consideraría el discurso planeado, que incluye los tipos de discurso. Además, existe lo que se consideraría el discurso no planeado, ya que después de investigar un poco más a fondo lo que se considera un discurso, se descubrió que es cualquier forma de interacción a través del lenguaje. Por eso, una simple conversación se puede considerar un discurso sin tener que ser elaborada, con profundidad, ni tener el objetivo de convencer de un ideal, simplemente comunicar algo. Además, si se organizara en una jerarquía, pondríamos el discurso no planeado sobre el discurso planeado, pues es el más innato de los dos, y del cual desciende el discurso planeado u organizado. Por último, se concluyó que el discurso no debe ser estrictamente verbal, sino que también puede ser escrito. I hate this town, it's so washed up, and all my friends don't give a fuck. They'll tell me that it's just bad luck. When will I find where I fit in?